Bienvenidos todos a la celebración de la Santísima Eucaristía en este viernes de Pascua de 2020, 17 de abril. Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíen su verdad. Ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos.
¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se apareció otra vez Jesús a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Y ellos le contestan: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se les presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Y él les dice: echen la red a la derecha de la barca, y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Y al saltar a tierra,
Vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy amados en el Señor, la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección del Señor se vive como si fuera una sola fiesta durante estos 8 días y tiene que llegar a volverse la vida de nuestra propia vida. De eso se tratan estas celebraciones pascuales. Por eso en la lectura de los días precedentes hemos tenido la dicha de poder contemplar con los testimonios que nos han dejado por escrito los evangelistas todo lo que ocurrió el primer día de la semana, el día de la resurrección. Hoy San Juan nos presenta la que fue la tercera aparición. Y en esta aparición, que terminaremos de leer mañana, hay una cantidad de simbología en la que el mismo apóstol, el mismo San Juan, quiere hacernos entender una cantidad de cosas importantes. Insiste, como ustedes lo oyeron, en que no sabían que era Jesús. El discípulo amado, el mismo que al entrar a la tumba vio y creyó, es el que lo reconoce. Lo reconoce por el signo de la multiplicación de los panes, de los peces. Lo reconoce porque por fin la faena, que durante toda la noche fue infructuosa, tiene éxito en el nombre de aquel que se aparece al borde del lago. Y lo reconoce seguramente también por el timbre y el tono de la voz, por la manera como da la orden, por sus rasgos característicos. Pero la figura es distinta. Primer elemento importante: el resucitado resucitó con el mismo cuerpo que estuvo sepultado. Ahí están las llagas, las marcas de las manos y los pies. Ahí está la llaga del costado para demostrarlo. Resucitó con un cuerpo real. Recuerden el Evangelio de ayer. Tóquenme con confianza para que se den cuenta que un fantasma o un espíritu simplemente no tiene carne y huesos, como ven ustedes que yo tengo. Inclusive, denme de comer para que vean que yo puedo comer. Un cuerpo de verdad, el mismo que estuvo sepultado, el cuerpo de Jesús, el mismo, y sin embargo, un cuerpo que no es simplemente reanimado. Jesús había hecho, si ustedes lo recuerdan, algunos milagros de reanimación, que lo podemos llamar resurrección, pero no en el sentido pleno y perfecto. El hijo de la viuda, el de Lázaro, su amigo, el de una niña que había caído muerta. En fin, Jesús ya lo había hecho. Pero lo suyo no es eso. Su resurrección de entre los muertos es la glorificación de todo su ser, incluida la naturaleza humana que asumió cuando se encarnó. De tal manera que es el mismo, pero ahora sus rasgos son los rasgos de lo que seremos nosotros después, o si quieren, son los rasgos del Hijo junto al Padre.
del Hijo que ya no se quita nunca de encima nuestra humana naturaleza, sino que con lo que tenemos nosotros, que Él lo tiene en primer lugar, con todo lo que es humano, Él se va al puesto que le corresponde, a la derecha del Padre. Y claro, tiene que ser así. Por otra parte, es claro que de lo que se trata ahora, también con lo que aprendimos durante estos días, es de una educación en la fe, una educación de nuestra fe, para que sepamos ver con los ojos del alma dónde está realmente Jesús resucitado. De hecho, es muy difícil decir que uno tiene religión, o mejor dicho, que uno ha hecho la experiencia de encuentro personal con Dios si no ha tenido esta sensación de haber estado con Jesús resucitado. Y Él se preocupó de mostrarnos que gracias a esta predicación, aunque sea con palabras tan simples, aunque venga a veces de instrumentos tan frágiles y tan pecadores inclusive, es camino para sentirlo vivo y presente. Que la Eucaristía es el lugar en el cual podemos hacer contacto con Él, hasta corporalmente. Y por supuesto que en la comunidad cristiana, como lo veíamos ayer por la tarde, Él siempre está. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos hace falta volver a nuestros templos y estar en comunidad, celebrando también con los demás nuestra fe. Jesús está educando nuestra fe. Y ahora, en esta pesca milagrosa, a Pedro y a los otros, son 7 si ustedes los cuentan, unos cuyos nombres vienen dichos y dos que simplemente se llaman otros 2 discípulos, donde están ustedes y yo, es donde estamos nosotros. En fin, a la iglesia el Señor le enseña que no es el mucho que hacer, no es su mucho trabajar, no es lo que es solo humano en la actividad, lo que indica que Jesús está allí. No es que nos pasemos la noche entera moviéndonos y sin fruto, es que cuando el Señor se hace presente, nos da el fruto que solo Él puede darnos. En la iglesia las cosas, también nuestra propia conversión, que quizá es el milagro que más tenemos que pedir, se hacen poco a poco y se hacen por voluntad de Dios. También esto que estamos haciendo, también esto que estamos viviendo. Pedro tiene un papel importantísimo porque finalmente es el que decide, ya en Galilea, vayan a Galilea, les dijo el resucitado, que allí me verán. Ya en Galilea, cumpliendo el mandato del Señor, dirigiendo a la iglesia y haciendo lo que siente que le toca hacer, es el que lleva las riendas, es el que conduce la barca, pero también es el primero que se tira al agua por el Señor cuando se le reconoce, es el Señor. Y es el que hace la tarea, aunque los demás colaboren con él, pero es el que finalmente arrastra la red con los peces. El Señor ya tenía pescado sobre la brasa, pero quiere necesitar el que la iglesia pesca, el que podemos aportar nosotros. La segunda figura importantísima es Juan, el discípulo amado, que nunca nos dice su nombre precisamente para que nosotros entendamos que la experiencia que él hace es la que nosotros podemos hacer. Es clarísimo en este evangelio, como en la tumba, que el amor capta dónde está el Señor. Si nuestra fe se vuelve amor ardiente, nos vamos a dar cuenta dónde está Jesús y lo vamos a sentir vivo y presente, como Juan, que lo vio y aunque no se distinguía, de todas maneras lo reconoció, es el Señor. Más aún, como el que se acercó seguramente primero, pero con todos compartió la experiencia. Ninguno, dice el Evangelio, se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor.
Qué frase misteriosa, pero qué importante para nuestra fe, para que nosotros aprendamos a distinguir en los acontecimientos la presencia del resucitado sin querer visiones, sin querer apariciones, sino contentándonos con este bendito régimen de la fe que el próximo domingo ustedes verán cómo alaba el mismo Señor en el Evangelio. Y termino diciendo que esto que les dije al principio es tan elevado en simbología, tiene unos números, 7 los apóstoles, 3 las apariciones, 153 los peces. Súper misterioso este número. Algunos dicen que es el número de todas las naciones conocidas hasta entonces, para significar que en la iglesia caben todos los peces, todas las naciones. La iglesia es católica, universal por voluntad de Cristo. Otros dicen que el número simplemente representa una abundancia desbordante, es una cifra que dice es mucho, es muy grande el aporte, y lo hizo Cristo y lo hace la iglesia. Y algunos simplemente tratan de comparar ese número con algunas cuestiones que pueden resultar interesantes a nivel de sumas y restas para tratar de interpretar cifras al estilo antiguo. A nosotros nos basta saber que Pedro, esa abundancia enorme, la arrastró hasta la orilla, como está haciendo Pedro con la iglesia hoy. Esta enorme cantidad de gente, y él está cumpliendo con su tarea, en la persona del Papa Francisco ciertamente, a quien encomendamos y a quien queremos reconocer como timonel en la barca en la que está el Señor, en la que todos tenemos que reconocer la presencia de Dios. El Señor está resucitado, está vivo con nosotros. Gracias a que Él está vivo y nos ama tanto, podemos celebrar esta Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pedimos aquí por los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que hiciste renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, el cual,
la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
con mucha fe, llenos de afecto y depositando en Dios toda nuestra confianza, digámosle la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, Señor. Hijo del Dios vivo que por voluntad, Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Jesús a sus discípulos, vengan, coman, y tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Quienes nos siguen amablemente por las redes, destinen ahora un momento fervoroso a su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Protege con tu amor constante, Señor, a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, aleluya. Y saludamos a la Santísima Virgen. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. aleluya, Ruega al Señor por nosotros. aleluya. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche.